noches a todos. Bueno, estamos continuando con el segundo encuentro. Ahí vamos a compartir pantalla, si puede, Tito. Ahí estamos. A ver. Disculpen que en esto soy un poquito... A ver, ahí se ve. ¿Me escuchan y me ven? ¿Se ve la pantalla? Te escuchamos, pero no se ve la pantalla. Bien. Yo lo veo y lo escucho. Bien, a ver, esperen. ¿Ahora? Ahora sí está la Ahora pantalla sí. del texto. Ahora sí te vemos la pantalla, padre. Bien, largamos entonces. Bueno, la vez pasada estuvimos haciendo una introducción, ¿no? de un poquito del magisterio de Francisco en la carta apostólica, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es un poquito su carta programática donde presenta, dice que va a tener mucha importancia para consecuencias para la historia. Él mismo la planifica como que va a ser una presentación de muchos temas que después va a ir ahondando a lo largo de los 12 años de su magisterio, ¿no? Y nos quedó ayer el martes por ver 4 principios que él nos nombra, ¿no? Cuando habla del bien común y la paz social. Él habló, bueno, de la alegría del Evangelio, el anuncio que está como cortado, ¿no? Que hay que volver. Se perdió como esa conexión con el Evangelio y por eso no se transmite ya el mensaje evangélico como se hacía habitualmente en una cultura cristiana o de padres a hijos o en las escuelas. Entonces como que hay que volver a anunciar el Evangelio, ¿no? Por eso la Evangelii Gaudium es sobre el anuncio del Evangelio del querigma, ir al centro de nuestra fe. Y bueno, va tocando distintos temas que después lo va a retomar sobre todo estos temas sociales, en la Fratelli Tutti, en la Laudato Si. Y hay 4 principios que él los enuncia, después los vuelve a repetir a lo largo de su magisterio, eh, que la verdad que son muy inspiradores, ¿no? Porque nos ayudan a descubrir, bueno, que son como 4 pilares importantes, ¿no? Para construir el bien común y la paz social, ¿no? El tiempo es superior al espacio. ¿Qué significa? Que todas las cosas llevan un proceso, ¿no? Es decir, el tiempo es como que lleva más tiempo que lograr, digamos, un objetivo. Entonces, como tener esa paciencia, esa ansiedad que a veces nos reclama por tener los resultados ya, él dice que, bueno, que en todo proceso social o en un diálogo en la misma iglesia, el tiempo es superior al espacio. Entonces, como confiar que el proceso se va dando con el tiempo, ¿no? Que es más importante el tiempo, dejar tiempo para los procesos, ¿no? Después lo podemos igual leer por nuestra cuenta en estos números para tener un mejor desarrollo, ¿no? El segundo principio es que la unidad prevalece sobre el conflicto, ¿no? Después vamos a hablar en el próximo encuentro, cuando hablemos del tema del diálogo y del proceso sinodal de la Iglesia, cómo superar el conflicto entre dos opiniones diversas, ¿no? Cómo se va venciendo esas tensiones. Y este principio es muy importante. La unidad tiene que prevalecer sobre el conflicto, ¿no? Se busca la comunión, ¿no? Después otro tercer principio es la realidad es más importante que la idea, ¿no? Si bien es muy importante debatir ideas, pensamientos, pero que nunca ellos nos quiten el pisar la realidad, ¿no? Los hechos concretos, ¿no? Y por último, el todo es superior a la parte, ¿no? Si bien cada uno tiene, podemos decir, su misión, su particularidad, pero que eso no nos haga olvidar que formamos parte de un todo y el todo es más importante que la parte, ¿no? El todo es superior a la parte. Bien, y en este camino que venimos haciendo, el segundo gran tema que queremos presentar hoy es cómo Francisco es antes que nada un gran director espiritual, ¿no? Un acompañante espiritual, no es un pastor que justamente por su experiencia jesuítica, ¿no? Ustedes saben que
que él es religioso de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, donde tiene como principal, uno de los principales temas es los ejercicios espirituales y el acompañamiento espiritual. Por eso Francisco le va a dar mucha importancia a la espiritualidad, ¿no? Y él en muchos de sus escritos siempre se le va a colar como esta beta de ser un padre espiritual que da consejos, que busca el espíritu de las cosas, ¿no? No es, podríamos decir que otro papa tiene una impronta un poquito más teologal, ¿no? Más, o magisterial como un maestro. Francisco se le nota una impronta, además de pastoral, ¿no? De ser un pastor, pero sobre todo una beta espiritual, ¿no? Por eso sus documentos van a terminar siempre con el último capítulo dedicado a la espiritualidad. Por eso decimos acá el valor de la espiritualidad, sus cartas concluyen con una proyección espiritual, ¿no? En la Evangelii Gaudium, con la que estamos terminando hoy de presentarla, el último capítulo que habla, nos va a pedir a los evangelizadores que tengamos espiritualidad, ¿no? Por eso lo va a llamar evangelizadores con espíritu, ¿no? Y dentro de los puntos que presenta, él va a insistirnos en que lo más importante es el encuentro personal del evangelizador con este Cristo que nos salva, ¿no? Sin una experiencia directa de Jesús, bueno, vamos a anunciar un contenido vacío, ¿no? Pero no algo transformador, ¿no? Y miren lo que dice en el número 264, la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de darlo a conocer, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. Puestos ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple. Reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva. Entonces lo que ocurre es que en definitiva lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos. La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esta manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás. Fíjense que este número es hermoso, ¿no? Como aparece tantas veces la palabra comunicar, ¿no? Uno comunica no ideas, sino una experiencia, ¿no? Benedicto XVI también va a tener unas palabras muy lindas en la homilía de apertura de la conferencia de Aparecida, ¿no? Allá por el 2007, donde va a decir que el encuentro es con una persona, no con una idea, ¿no? Uno anuncia, no una causa, no es una ideología que queremos imponer a los demás o que queremos convencer a otros, sino el encuentro personal con una persona que nos transformó la vida. Por eso Aparecida decía tan lindo, lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida es habernos encontrado con Jesucristo, ¿no? Y darlo a conocer es la alegría más grande, ¿no? Bueno, y acá sigue diciendo, el entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Es una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano y que puede sostenerlo y elevarlo. Es la verdad que no pasa de moda, porque es capaz de penetrar allí donde nada más puede llegar. Nuestra tristeza infinita
solo se cura con un infinito amor. Miren qué lindo, ¿no? Cuando uno está convencido realmente de que Jesucristo es la respuesta a nuestra sed más profunda, ¿no? Esa crisis de sentido que vive el mundo de hoy, ¿no? Esa tristeza, ese vacío existencial que anida en el corazón, podríamos decir, de la humanidad, solo se cura haciendo experiencia de este infinito amor, ¿no? Experiencia, ¿no? Y acá sigue insistiendo, ¿no? Pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia, constantemente renovada, de gustar su amistad y su mensaje. Acá nos puede sonar algo de lo que dice San Ignacio, no el saber muchas cosas satisface el alma, sino el gustarlas interiormente. No se trata de un conocimiento racional, sino un conocimiento empático, ¿no? de connaturalidad afectiva, hacer experiencia de este amor, gustar, ¿no? Saborear la amistad de Cristo, ¿no? Con Cristo. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, ¿no? Y ahora viene este no es lo mismo, que es muy lindo, ¿no? No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos, ¿no? El verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo. Sabe que Jesús camina con Él, habla con Él, respira con Él, trabaja con Él. Percibe a Jesús vivo con Él en medio de la tarea misionera. Si uno no lo descubre a Él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Y qué lindo esto, fundamental, ¿no? Una pata, podríamos decir, en Cristo, en Jesús, en la orilla de Jesús, y la otra pata, podríamos decir, en el pueblo, ¿no? Como decía Angelelli, el obispo mártir de La Rioja, ¿no? A quien el mismo Francisco canonizó, uno iba en el Evangelio y otro en el pueblo, ¿no? Entonces, como también de la misma mano de esta raigambre, de esta raíz echada en Cristo, bueno, lo mismo en el pueblo, ¿no? Fíjense, también este texto es muy conocido de él, ¿no? A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor, ¿no? Miren, qué lindo providencialmente hoy que Santo Tomás es aquel que toca las llagas, ¿no? Justo que hoy lo celebramos, tocó las llagas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Bueno, dice, Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, miren qué linda frase, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. Esto es muy propio del Vaticano II, ¿no? Cuando habla de la Iglesia, en el documento propio, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que es muy linda, sobre la Iglesia, antiguamente se usaba, o antes del Concilio Vaticano II, se usaba la expresión el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que en verdad la palabra, podríamos decir, mejor bíblicamente expresada es el cuerpo de Cristo. No haría falta ponerle místico porque, como dice San Pablo, somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero Lumen Gentium, el Vaticano II, va a introducir la categoría de pueblo de Dios, ¿no? Que es una categoría muy linda, ¿no? Sentirnos pueblo de Dios, ¿no? Tanto el Papa como el último de los bautizados somos pueblo de Dios, ¿no? A veces podemos tener la tentación, los agentes pastorales, de sentirnos fuera del pueblo, ¿no? Como una élite de iluminados
que transmiten un conocimiento a la gente que es ignorante, al pueblo que es como una categoría de segunda. No, un momentito. Pueblo de Dios somos todos, ¿no? Todos formamos parte del pueblo de Dios, que esto está tomado es una categoría teológica, si bien sociológicamente se usa mucho la categoría pueblo, pero está transformada por la mirada de fe, que ya la venimos trayendo del pueblo de Israel, ¿no? Dios que elige un pueblo, que forma un pueblo, que le da una ley, que después le da una tierra, que le da los profetas, bueno, el pueblo de Dios, ¿no? La iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Que va marchando hacia el encuentro definitivo con el Señor, ¿no? Entonces, sabernos parte del pueblo, ¿no? Y el gusto, sentir un gusto espiritual de ser parte del pueblo, ¿no? Si bien es una palabra un poco manoseada, ¿no? Incluso manoseada ideológicamente, ¿no? La categoría popular, ¿no? Pero podríamos decir que sin esos prejuicios ideológicos es un concepto muy lindo, ¿no? Lo popular, ¿no? Dios que se manifiesta en lo popular, ¿no? Y que nos hace sentirnos pueblo, no individuos aislados, sino parte de un pueblo, de un cuerpo. Dos categorías muy lindas de la iglesia, el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios. Y bueno, como le gusta decir Francisco esos términos tan lindos, ¿no? Queda claro que Jesucristo no nos quiere príncipes, que miran despectivamente, sino hombres y mujeres. Esta no es la opinión de un papa, ni una opción pastoral entre otras posibles. Son indicaciones de la palabra de Dios, tan claras, directas y contundentes que no necesitan interpretaciones que les quiten fuerza interpelante. Vivámosla sin eglosa, sin comentarios. De ese modo experimentaremos el gozo misionero de compartir la vida con el pueblo fiel de Dios, tratando de encender el fuego en el corazón del mundo. Compartir la vida con el pueblo fiel de Dios. Acá aparece algo que lo vamos a retomar en el último encuentro, que es una palabrita que usa San Francisco de Asís, ¿no? Y que a propósito Francisco la cita en este texto, que es el Evangelio sin glosa. Cine es sin y glosa es sin comentarios, ¿no? Cuando uno glosa un texto, o las glosas son como los comentarios, las interpretaciones. San Francisco dice, de Asís, ¿no? Dice, vayamos al Evangelio sin comentarios, al Evangelio crudo, al Evangelio directo, vayamos no a la letra solamente, sino al espíritu también, pero no tanto a los comentarios sobre, sino que vayamos al Evangelio. Bueno, acá es lo mismo. Francisco nos mueve, con este nombre que el Espíritu le inspiró ponerse, a volver a las fuentes del Evangelio, ¿no? Por lo tanto, miren qué lindo, ¿no? También habla de la espiritualidad. La mística, cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliamos nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del Señor. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios, en el otro, ¿no? Descubrimos una novedad de Dios en el prójimo, ¿no? Que es parte del pueblo. Cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios. Como consecuencia de esto, si queremos crecer en la vida espiritual, no podemos dejar de ser misioneros, ¿no? Miren qué lindo cómo Francisco une la espiritualidad con la misión. No es espiritualidad por un lado y misión por el otro, ¿no? La misión me va enriqueciendo mi espiritualidad y mi espiritualidad va empapando la misión para que sea más contundente, ¿no? La tarea evangelizadora enriquece la mente y el corazón, nos abre horizontes espirituales, nos hace más sensibles para reconocer la acción del Espíritu, nos saca de nuestros esquemas espirituales limitados, ¿no? Simultáneamente, un misionero, es decir, cualquiera de nosotros, los bautizados, que somos discípulos misioneros, entregado, experimenta el gusto de ser un manantial que desborda y refresca a los demás. Por ahí con estos fríos podríamos usar podríamos hacer como un fuego que calienta, da calor a los demás, pero fíjense qué linda imagen, ¿no? Imágenes tan vitales, ¿no? El misionero, nosotros podemos ser un manantial que apagan la sed de otros, ¿no? Que buscan a Cristo.
Bueno, solo puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás, deseando la felicidad de los otros, ¿no? Esta apertura del corazón es fuente de felicidad, porque hay más alegría en dar que en recibir. Uno vive mejor, uno no vive mejor, perdón, si escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio, ¿no? La misión siempre me abre al hermano. Y recuerden esto de que la espiritualidad viene del espíritu, y el espíritu es aquel que nos hace estar en continuo éxtasis, es decir, en salir de nosotros. Es el dinamismo del amor de Dios en nosotros, es dejar que el espíritu ame en nosotros, ¿no? Eso es ser una persona espiritual, ¿no? No una persona quieta, tranquila, con los pies fuera de la tierra, que vive en una nube, no. Eso es un falso espiritualismo, es espiritualismo o misticismo. Pero la persona espiritual es la persona con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Bien arraigada en Dios, pero también con este deseo de comunicar la vida de Dios, no de guardarla o de guardarse uno, sino de estar, como decíamos más antes, cuando decía Francisco antes, nuestra vida se nos va complicando maravillosamente, ¿no? No príncipes que miran despectivamente, sino hombres de pueblo que se les complica la vida en la entrega a los demás, ¿no? Y acá dice algo muy lindo, ¿no? Hoy justo compartíamos estos textos con los directivos, tuvimos hoy un encuentro de directivos que justamente hablábamos de esto, de la espiritualidad y la misión, ¿no? Cómo hacer que uno no entendamos la oración y el encuentro con Jesús en la oración como un cargar pilas y después lo descargamos, podríamos decir, en la acción, sino que la acción también tiene que alimentar mi espiritualidad. La acción también es un momento donde cargo pilas, ¿no? Por eso es tan importante entender que tanto la oración como la acción, si las vivimos bien, enriquecen mi espiritualidad, ¿no? San Juan de la Cruz tenía una frase muy linda que decía, el amor no cansa ni se cansa. Cuando uno ama en serio, no es que se desgaste y quiere después ir a descansar y tomarse, no sé, 3 meses de vacaciones porque está como agotado. Bueno, en ese sentido, no vivió bien la actividad, ¿no? Pero si la actividad uno la vive bien, es un momento de enriquecimiento. Puedo tener un cansancio físico, obviamente, de tener muchas actividades, pero generalmente las personas más activas, ¿no?, que viven mejor la acción, son personas muy espirituales, ¿no? Porque justamente la acción las va como retroalimentando, no es que las va desgastando, sino que las va planificando, ¿no? Van teniendo más vida, ¿no? Y todos los méritos con el que cerramos ya después y pasamos al tema que tiene que ver con esto, ¿no? Y cerramos la Evangelii Gaudium. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Y miren qué lindo lo que dice acá. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en el mundo, ¿no? Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión, ¿no? Y empiezan estos verbos. De iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma. Esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus propias necesidades. Dejará de ser pueblo. Miren qué lindo, ¿no? Como justamente no es que uno trabaja de catequista, trabaja de mamá de familia, de esposa, no, sino que forma parte, lo integro a la misión, ¿no? Mi misión es todo el día, ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto, todo es misión, lo puedo vivir o como una carga insoportable que me quita vida, alegría, fuerza, o le puedo dar un sentido a lo que hago y descubrir que tiene valor cada pequeña cosa que hacemos, ¿no?
Y miren lo que dice, ¿no? En la misión dice, para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, necesitamos reconocer también que cada persona es digna de nuestra entrega, ¿no? Fíjense en la catequesis o acompañando en una clase, ¿no? Que puede parecer que por ahí no me escuchan, no reciben el mensaje, bueno, y eso nos puede llenar de amargura o sentimos que no responden, como que uno fracasa. Dice, bueno, si uno descubre que cada persona es digna de la entrega de uno, bueno, no importa los resultados que tenga, ¿no? Ya vale la pena entregarle lo mejor de nosotros, ¿no? No por su aspecto físico, por sus capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad o las satisfacciones que nos brinde, sino porque esa persona es obra de Dios, es criatura suya. Él la creó a su imagen y refleja algo de su gloria, ¿no? Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor y Él mismo habita en su vida. Esto es lindo cuando uno por ahí nos cuesta amar a alguien, que bueno reconocer que esa persona es objeto de la ternura infinita del Señor y Dios habita en esa persona que a veces me cuesta o no me puedo entender, ¿no? Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro, como misionero, ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Y acá, bueno, dice, es lindo ser pueblo fiel de Dios, ¿no? Otra expresión tan linda que él va a usar, ¿no? El santo pueblo de Dios, ¿no? El pueblo fiel de Dios, ¿no? Hay que tenerle respeto, escucharlo, porque somos parte también de este pueblo santo de Dios, ¿no? Como esa frase que acuñó él, ¿no? Dice, sentirnos pueblo, el gusto espiritual de sentirnos pueblo. Y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres, ¿no? Qué hermoso. Bien, ahora vamos a pasar así titulamos el segundo encuentro, ¿no? El primero era la alegría del Evangelio, y este segundo encuentro vamos a ver si nos alcanza el tiempo, pero a tomar varios de sus escritos, ¿no? Él le dedica una exhortación post-sinodal, apostólica, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, ¿no? Conocida como la Gaudete et Exultate, ¿no? Que serían las dos primeras palabras que significa alégrense y regocíjense. Algo que decíamos recién, el tema de la espiritualidad lo recoge al final de cada encíclica o de cada escrito magisterial, ¿no? En la Evangelii Gaudium, como leímos recién en el último capítulo, en la Laudato Si va a terminar con la espiritualidad ecológica, en la Amoris Laetitia, que es la que va a hablar de la familia, va a terminar el último capítulo dedicándolo a la espiritualidad de la vida familiar, ¿no? Por tanto, el tema de la espiritualidad es algo que Francisco insiste mucho, ¿no? Como decíamos hace un rato, es un padre espiritual, ¿no? Y propone, y de hecho ya vamos a ver algunos temas más propios de los jesuitas, ¿no? Del legado que nos deja San Ignacio de Loyola, como es el discernimiento de los espíritus, ¿no? El bueno y el malo espíritu, el combate, la lucha en nuestra vida espiritual. Bueno, la Gaudete et Exultate, el Papa nos presenta como unas notas para una espiritualidad humana, cristiana y actual, ¿no? Y comienza con una gran verdad que ya la viene presentando esta gran constitución dogmática del Vaticano II, que se llama la Lumen Gentium, donde la constitución dogmática sobre la Iglesia, los padres conciliares, en este Concilio Vaticano II tan importante que se dio en 1962 al 1965, va a decir el llamado universal a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos, ¿no? Por ahí en algún momento de la historia de la Iglesia solamente se reservaba la santidad y se decía, bueno, el modo más pleno de ser santo es ser religioso, sacerdote o religiosa y monje. Y que los laicos o los bautizados hagan como pueden, ¿no? Que arrimen el bochín, diríamos en criollo. Y en verdad hay como hay un redescubrimiento, el Vaticano II vuelve nuevamente a las fuentes, al Evangelio, a los padres de la Iglesia, que fueron los primeros teólogos, ¿no? Que eran teólogos
y padres espirituales a la vez, ¿no? Donde la teología no estaba tan dividida de la espiritualidad. Entonces, se dan cuenta que en los textos de los padres, en los orígenes del cristianismo, la santidad era un llamado para todos, ¿no? Un poquito el Vaticano II nos vuelve como a recordar el llamado universal a la santidad, ¿no? Bueno, y Francisco va a acuñar esta frase, ¿no? De los santos de la puerta de al lado, ¿no? Vamos al número 6 de la Gaudete et Exsultate. Dice, no pensemos solo, al hablar de los santos, en los ya beatificados o canonizados, ¿no? El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios. De vuelta. Porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Esta es una cita de la Lumen Gentium, ¿no? Número 9 del Vaticano II. Y ahí dice, continúa el Papa Francisco, dice, el Señor en la historia de la salvación ha salvado a un pueblo, lo que comentábamos recién, ¿no? No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, ¿no? También va a ser una frase que resuene mucho, ¿no? Esto nos va a hacer acordar a la Plaza San Pedro vacía a fines de marzo, ¿no? Del 2020, en plena pandemia, ¿no? Cuando el Papa nos dice esto, ¿no? O nos hundimos todos o nos salvamos todos, ¿no? Entonces nadie se salva solo como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunión humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Y miren qué lindo, ¿no? Francisco que abre el corazón, ¿no? En estas encíclicas por ahí nos hace volar alto y de repente baja a lo de todos los días, ¿no? Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. A los padres, pensemos en ustedes, o abuelos, ¿no? Tantos padres que crían con amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esta constancia para seguir adelante día a día. Veo la santidad de la iglesia militante, ¿no? Que es un término que se usaba antiguamente como la iglesia peregrina, la que está aquí en la tierra, ¿no? Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo, que participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad. Pensemos, como nos sugiere Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿no? Más conocida como Edith Stein, que a través de muchos de ellos se construye la verdadera historia, ¿no? De estos santos, ¿no? Ahí nos dice Edith Stein, dice, en la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. Santa Teresita también tenía expresiones muy lindas, ¿no? Cuando ella plantea la comunión de los santos, ¿no? Que cuando en el credo rezamos creo en la comunión de los santos, es eso, es como hay una fuerza de amor, de bondad, de luz, que impacta sobre la tierra y que recién nos vamos a dar cuenta de esto en el cielo, como dicen, ¿no? El día en que todo lo oculto será revelado, va a decir ¿no? Por esa abuelita que reza todos los días el rosario, ¿no? O ese enfermo que ofrece su dolor con amor, ¿no? O ese sacerdote que a veces por ahí tiene 2, 3 personas en la iglesia cuando celebra la Eucaristía y lo hace con plena devoción y entrega, ¿no? Bueno, esa persona que padece algún tipo de enfermedad psiquiátrica, ¿no? Y que lucha con esa depresión, con esa esquizofrenia, ¿no? Y que le ofrece al Señor una discapacidad motora,
cómo lo que ofrecemos con amor tiene una fuerza de redención que repercute en todo el mundo, ¿no? Y que recién nos vamos a dar cuenta. Eso es la comunión de los santos. Cuando digo creo en la comunión de los santos, es que nosotros con nuestros padecimientos ofrecidos con amor vamos redimiendo al mundo, ¿no? Somos corredentores con Cristo, ¿no? Lo que decía San Pablo, completo en mi carne lo que falta los padecimientos de Cristo, ¿no? En Colosenses 1:24 dice San Pablo, ¿no? Entonces, como también estas pequeñas muestras de santidad, ¿no? Que no están canonizados ni que a Francisco le gustaba tanto hablar, ¿no?, de la abuelita, de nuestros abuelos, nuestros mayores que nos transmitieron la fe. Él mismo en varios lugares cita a su abuela, dice, mi abuela decía que el diablo entra por el bolsillo, ¿no? Hablando de la tentación, de la ambición, del poder. Después en la Dilexit Nos, que la vamos a citar al final, si nos da tiempo, sobre el Sagrado Corazón, la última encíclica que él escribió sobre el Sagrado Corazón, él habla de la abuela, de los repúblicos de la empanada de la abuela, ¿no? Esas cosas tan lindas y tan cotidianas, ¿no? Que nos hace más fácil entender el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, la santidad de la puerta de al lado, ¿no? Y ahora esta interpelación que nos hace Francisco, bueno, el Señor llama. Lo que quisiera recordar con esta exhortación, ¿no?, con esta carta que está haciendo, es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Ese llamado que te dirige también a ti. Sean santos porque yo soy santo. El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza, como decíamos recién, ¿no? Y creo que cita de nuevo a la Lumen Gentium, exactamente, ¿no? En el número 11 de la Lumen Gentium. Dice, todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, todos, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, los sacramentos, la palabra, la oración, bueno, todos los medios de salvación que nos brinda Dios por medio de la Iglesia, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Y cita Francisco, se queda con esta frase, cada uno por su camino, dice el concilio. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables, ¿no? Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, ¿no? Porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Entonces interesa que cada uno siga su propio camino. Los santos nos reflejan algo de la santidad de Dios, ¿no? Pero cada uno está llamado a tener ese sabor único a santidad, ¿no? Entonces, no es que tenemos que copiar a la Madre Teresa ni a San Francisco de Asís, podemos tomar cosas de ellos, pero nosotros tenemos que ser santos con nuestro modo, ¿no? Y en este siglo, en este tiempo, en esta ciudad, en este pueblo donde el Señor nos ha puesto, ¿no? También para ti. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Para ser santo no es necesario ser obispo, ni sacerdote, religiosa o religiosas, dice Francisco. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales, ¿no? Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Bien. Bueno, acá también lo pueden volver a leer, ¿no? Lo pueden leer después por su cuenta, la actividad que santifica. Decíamos que nuestra misma actividad no es algo, no son distracciones. Fíjense acá que lo dice
en el número 27, se olvida que no es la vida, no es que la vida tenga una misión, sino que es misión, ¿no? Entonces, no vivir nuestras tensiones cotidianas como que nos separan de la santidad o de las cosas santas. Uno diría muchas veces, ay, ¿cómo me gustaría estar todo el día frente al Santísimo? Bueno, pero si vos sos madre de familia, tenés que trabajar, bueno, la santidad es ir a trabajar, digamos, porque podría ser que el Santísimo fuera un escape para no hacer nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, qué importante es también santificarnos, como dice acá, en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión, ¿no? Un criterio de discernimiento, ¿no? Es hacer, si estoy en el buen camino o le estoy pifiando, es hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Mi estado de vida. Si yo soy obispo, bueno, tengo que estar visitando las comunidades, confirmando, no me puedo encerrar en un monasterio 3 meses, ¿no? Bueno, entonces, como monje muy bueno, pero como obispo un desastre. Entonces, tengo que cumplir mi vocación, la misión que el Señor me encomendó, ¿no? Entonces, hacer bien y con amor mi propia misión, ¿no? Vivir la contemplación, como dice en el número 26, también en medio de la acción, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? El laico, en la laica, el bautizado, bueno, se santifica en el ejercicio de sus tareas cotidianas, ¿no? Haciendo que este mundo esté más empapado de Dios, ¿no? O sea, como una levadura en la masa que lo va inflando, va haciendo que el mundo no quede chato en lo de todos los días, sino que se eleve un poquito más hacia Dios, ¿no? Desde abajo, desde el trabajo, el mundo de la economía, el mundo de la política, de la empresa, bueno, cada uno desde su lugar vivir la santidad, ¿no? Bien, esto lo pueden leer después, ¿no? Que son muy lindos, digamos, algunos como, ¿cómo se dice? Como fervorinos que nos tira Francisco, ¿no? No tengas miedo de apuntar más alto, dejarte amar y liberar por Dios, no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Como que nos anima, no tengas miedo a la santidad, ¿no? Bien, el capítulo 2 va a abordar un tema que a Francisco le gusta bastante. ¿Se acuerdan que en el primer encuentro él citaba a Henry de Lubac, que es un gran gran teólogo que participó del Concilio Vaticano II, y su fuerte era la eclesiología? Decía que la Iglesia tenía que tener cuidado con la mundanidad espiritual. Y a Francisco le gusta mucho este término, ¿no? Y él le va a aplicar la mundanía, ser una persona mundana, como contagiada por los criterios del mundo sería, ¿no? El mundo como el mundo sin Dios, ¿no? Como criterios muy humanos, muy racionales, pero no criterios evangélicos. Lo contrario de la mundanidad sería lo evangélico, ¿no? Sería lo material, lo que es sin Dios, lo que no está empapado de Dios, ¿no? Y voy a usar dos herejías antiguas, ¿no? De los primeros años de la Iglesia, pero él dice cómo se siguen actualizando en el hoy, ¿no? Que tenemos que tener cuidado en nuestra Iglesia, ¿no? En nosotros como agentes pastorales, ¿no? El gnosticismo actual. Los gnósticos que pensaban, creían que con el conocimiento se salvaban, ¿no? Como que Cristo era como un gran maestro de sabiduría, entonces él lo que hizo fue transmitirnos conocimiento, ¿no? Entonces, y nos fue iluminando y pasando un conocimiento para que nuestra conciencia fuera cada vez más amplia. Entonces, todo se entiende desde la razón, ¿no? Y generalmente el gnosticismo niega las mediaciones, ¿no? Entonces, miren cómo lo titula: una mente sin Dios y sin carne, ¿no? Un Dios sin Cristo, ¿no? O sea, sin la humanidad de Cristo. Un Cristo sin iglesia. No, yo me relaciono directamente con Dios, voy cuando la iglesia está vacía, pues la verdad que juntarme y escuchar, ver a las viejitas, ver a este que me cae mal, o ellos que son hipócritas, yo prefiero ir cuando la iglesia está vacía, ¿no? Y ahí siento paz. Bueno, no digo que esté mal, ¿no? Hay mucha gente que lo encuentra a Dios en eso, pero no perder esto de la encarnación, ¿no? Una iglesia sin pueblo, ¿no? Una élite de gente iluminada, ¿no? Separada de la realidad, ¿no?
Y una doctrina sin misterio, ¿no? Se pretende domesticar a Dios, ¿no? Donde la razón invade todo y entonces todo lo pretendemos entender desde la cabeza, ¿no? Entonces domesticamos a los demás y al misterio. Y acá Francisco nos llama la atención. Buscamos controlar todo, juzgarlo todo a través de fríos conceptos y juicios desencarnados. Se reduce todo a la mente, a lo que se puede entender, y encerrar en conceptos fríos y distantes, asépticos, ¿no? Sin tener contacto con la carne sufriente, las llagas del hermano, ¿no? Como decía Francisco, ¿no? Entonces, eso nos puede pasar a veces en la iglesia, ¿no? Pretender entender todo, explicar el misterio, juzgar y juzgar incluso a los demás, ¿no? Por no ser puramente, aparentemente no ser puramente correcto, ¿no? Entonces, esa tentación de ponernos en jueces de los demás. Y el pelagianismo, Pelagio era alguien que decía que no era tan importante la gracia, sino que la gracia venía a secundar la acción del hombre, que lo importante era el paso que daba el hombre, era como un voluntarismo, le daba tanta fuerza a la voluntad que se olvidaba de la primacía de la gracia, ¿no? Que es Dios primero el que da el primer paso, es Dios, ¿no? En lo que dice tan lindo San Juan en su primera carta, Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Lo nuestro siempre va a ser respuesta, ¿no? Y por más que no lo sepamos, por ahí, no sé, ir a pedirle perdón a Dios, ir a confesarme, no fue una iniciativa mía, sino que Dios puso en mí ese impulso, ese estímulo, a través de su gracia, para que yo pudiera dar un paso de reconciliación hacia Él, ¿no? Entonces, el pelagianismo niega la primacía de la gracia, la gracia de Dios, ¿no? Como que dice primero es la voluntad. Entonces, Francisco ve que esto se nos puede instalar porque nos hace como confiar en nuestras propias fuerzas, ¿no? Y cuando uno empieza a pensar que mucho que uno puede, tiene que hacer esfuerzo y el esfuerzo, y se olvida a veces de Dios, pierde la humildad y empezamos a sentirnos superiores a otros, ¿no? Por cumplir determinadas normas, por ser muy rectos en la liturgia, porque seguimos todas las leyes, entonces empezamos como, y los otros, que mirá qué desastre te cura, que celebra de esta manera, y mira esto otro, que empezamos a constituirnos jueces, ¿no? Y eso se nos va instalando de manera imperceptible como un virus que nos va carcomiendo, ¿no? Que es el virus del fariseísmo, ¿no? Los puros que juzgan a los pecadores, ¿no? Y es muy importante esto porque se nos mete mucho en la iglesia, ¿no? Y la soberbia es muy difícil porque la soberbia no permite la humildad de reconocer, me equivoqué, ¿no? Y estoy mal. Entonces, se pretende ignorar que no todos pueden todo, ¿no? A veces queremos aplicar la ley a todos y cada uno tiene un proceso de fe distinto, ¿no? Fíjense, en el Evangelio tenemos muchas muestras de esto, ¿no? Los fariseos que critican a la viudita porque da solo 2 monedas y Jesús que reconoce que esta mujer daba todo lo que tenía para vivir. Entonces solo Dios conoce lo que puede cada uno, ¿no? Bien, una enseñanza de la iglesia muchas veces olvidada, la primacía de la gracia, ¿no? Y los nuevos pelagianos. Vamos a leer estos 2 números porque Francisco es muy claro, es muy... Y eso pasa, ¿no? A veces, por ahí, no sé si tanto nuestra iglesia diocesana, no quiero, pero no lo he visto tanto, gracias a Dios, ¿no? Y doy gracias a Dios porque algunas diócesis lo sufren esto, ¿no? Basta con mirar algunas publicaciones en las redes, ¿no? Y los comentarios, sobre todo, que uno dice, estos son católicos, estos son cristianos, mirá, cómo juzgan, cómo critican, cómo... Entonces, cuidémonos de entrar en estas cosas, porque realmente se nos van como metiendo adentro y nos creemos que somos y terminamos juzgando todo el mundo, ¿no? Dice los nuevos pelagianos, todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino. En la justificación, es decir, la salvación, Dios que nos hace justos, pero por las propias fuerzas. El de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad, que se traduce en autocomplacencia egocéntrica y elitista, privada del verdadero amor, ¿no? Bueno, veo que puedo, que me propuse esto y lo puedo hacer,
no sé, 3 horas de adoración, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, entonces veo que puedo, digo, qué grande, mirá, y por ahí en vez de estar adorando al Santísimo, estoy adorando a mi propio ego, diciendo, mirá qué desastre, ellos se quedaron dormidos y yo en cambio acá estoy haciéndole compañía al Maestro en esta noche heroica, ¿no? Entonces, ojo porque puedo empezar a adorar a mi propio yo, por eso dice egocéntrica y elitista. Elitista es que me considero fuera del pueblo y lo juzgo, ¿no? Una élite de iluminados que juzgan al pueblo, ¿no? Como los gnósticos que decían eso, ¿no? Se manifiestan en muchas actitudes aparentemente distintas, ¿no? La obsesión por la ley, ¿no? La ley eclesiástica que estamos hablando, ¿no? La fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas. La ostentación en el cuidado de la liturgia, ¿no? De la doctrina y del prestigio de la Iglesia. La vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos. El embelezo por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. ¿Ven cómo son cosas distintas, pero todo gira siempre alrededor del propio yo, ¿no? Que se pone en el medio, y no la gracia, no Dios, sino mi voluntad, mis conquistas, ¿no? Mi heroicidad. En esto algunos cristianos gastan sus energías y su tiempo, en lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio y de buscar a los perdidos en esas inmensas multitudes sedientas de Cristo, ¿no? A veces nos quedamos discutiendo si con estas categorías tan mundanas, ¿no? Este zurdo, este de la derecha. El Papa que venga, que va a ser centro, izquierda, todo lo que acompañó el cónclave, cuánta mundanidad había, ¿no? Pretender domesticar al espíritu, ¿no? Entonces, en vez de pensar en la evangelización, en toda la gente que está afuera esperando que le hablemos de Jesús, nos envolvemos en la pelusa de nuestro ombligo, ¿no? Mirándonos, la iglesia, ¿se acuerdan lo que decía Francisco en sus apuntes del cónclave? La iglesia que deviene autorreferencial, ¿no? Y se olvida de salir a evangelizar, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, ¿no? Entonces este Cristo que nos golpea desde dentro porque quiere salir de nuestros internismos inútiles, de bandas, de críticas, de facciones, y salir a predicar el Evangelio. La misión es la única que nos puede hacer salir de nuestros internismos estériles, ¿no? Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu, sigue diciendo Francisco en la 58, la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. Esto ocurre cuando algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos, ¿no? De esa manera se suele reducir y encorsetar el Evangelio, ¿no? Ponerle una faja, un corset, ¿no? Quitándole su sencillez cautivante y su sal, ¿no? Es quizás una forma sutil de pelagianismo, porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras humanas. Esto afecta, atentos, ¿no? Grupos, movimientos y comunidades. Y es lo que explica por qué tantas veces comienzan con una intensa vida en el espíritu, pero luego terminan fosilizados o corruptos, ¿no? Bravo, ¿no? Sin darnos cuenta, por pensar que todo depende del esfuerzo humano encauzado por normas y estructuras eclesiales, complicamos el Evangelio, que es tan sencillo, ¿no? Y nos volvemos esclavos de un esquema que deja pocos resquicios para que la gracia actúe, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, ¿no?, de la Edad Media, nos recordaba que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación, para no hacer pesada la vida a los fieles, porque así se convertiría nuestra religión en una esclavitud, ¿no? La ley nos tiene que liberar, ¿no? No que sea una carga insoportable, sino algo que nos haga amarlo más a Dios, ¿no? Bueno, ahí por eso Francisco va a hablar del resumen de la ley, que es el mandamiento del amor, ¿no? Después viene toda una parte bellísima, todo el capítulo 3 es un gran comentario a las bienaventuranzas, ¿no? El secreto y la clave de la santidad, que a veces las tenemos un poquito olvidadas, ¿no? Por ahí le hacemos demasiado hincapié a los mandamientos, que hay que cumplirlos, pero los mandamientos en el piso, no en el techo, ¿no? No se trata de no robar, no matar, no mentir, no calumniar, no.
Se trata de ser pobre de espíritu, de ser mansos, de llorar con un sentido, de tener hambre y sed de justicia, de ser misericordiosos, ¿no? De tener un corazón limpio, de trabajar por la paz y también de ofrecer las persecuciones a causa de la justicia, ¿no? De ser perseguidos también por el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, Jesús que nos invita a algo más, no quedarnos con un cumplimiento, porque puede ser un cumplimiento, sino en la perfección que se da en las bienaventuranzas, ¿no? Por eso Francisco se dedica para comentar, que la pueden leer después en esta hermosa exhortación. Y después el gran protocolo que es Mateo 25, que es reconocer a Cristo en los más humildes. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Bueno, Francisco va a hablar de que el culto que más agrada a Dios es la misericordia. Es la llave del cielo. Se va a detener bastante en esto, ¿no? Y eso también se acuerdan que lo dijimos. Es uno de sus principales temas, ¿no? La misericordia. Bueno, después va a hablar de algunas notas de la santidad en el mundo actual. Va a hablar de estas palabritas que son muy lindas. Si bien las bienaventuranzas y otros temas más, pero él se va a detener en 4 actitudes, ¿no? El aguante, la paciencia y mansedumbre. Él se va a detener en las redes de violencia verbal que a través de Internet y de los diversos foros, desde la difamación y la calumnia, ¿no? Él lo ve como pastor, ¿no? Ve que los cristianos en las redes a veces lo que menos parecemos es cristianos, ¿no? Entonces, bueno, nos invita a un serio examen de conciencia de cómo usamos las redes, ¿no? Si lo que comparto construye o destruye, ¿no? Por más que sea no sea una fake news, que sea una noticia verdadera, que yo la comparta, que le dé publicidad, construye, ayuda a que el mundo esté mejor o por ahí tira más para abajo, ¿no? Entonces, somos responsables de lo que vemos, de lo que consumimos también a través de la tecnología y también de lo que publicamos, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? También, si levantamos un poquito la vara o la mantenemos ahí chata, ¿no? En la crítica o a veces no sé, en los memes, por más que no sea nada que sea algo inocente, pero por ahí uno comparte más memes o cosas graciosas y de repente un aviso importante para que la gente se entere, no, si comparto esto se van a reír y van a decir que soy... Entonces, ¿cómo uso las redes, ¿no? Y él dice de esto de la firmeza interior para no dejarnos llevar por la violencia, ¿no? Que aplaca la vanidad, la firmeza interior y hace posible la mansedumbre del corazón, ¿no? Alegría y sentido del humor, ¿no? Que también va a decir que es importante en estos tiempos saber reírse sanamente de sí mismo, ¿no? Y no dramatizar algunas cosas, descomprimir situaciones difíciles. Y aparece esta palabrita que tanto le gusta a Francisco, que es la parresía, ¿no? Que nos vamos a detener, por eso vamos a leer estos numeritos, porque él la usa mucho, ¿no? ¿Se acuerdan que él en estos apuntes personales para el cónclave colocaba, ¿no? Una iglesia con audacia, ¿no? Con coraje. Entonces va a decir en el 129, la santidad parresía es audacia, es empuje evangelizador, que deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: no tengan miedo. Esta frase es una de las que más aparecen en la Biblia, ¿no? No sé cuántas veces, pero hay un número muy elevado, ¿no? No tengas miedo, ¿no? El ángel a María, Jesús cada vez que llama a sus discípulos, Dios a los profetas: no temas, ¿no? No temas, yo estoy contigo. Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa actitud llena de coraje que suscitaba el Espíritu Santo en los apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo. Audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico. Todo eso se incluye en el vocablo parresía,
palabra con la que la Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta, porque se encuentra disponible para Dios y para los demás, ¿no? Cuánta parresía a veces nos falta, ¿no? Como esa confianza o esa libertad para predicar, ¿no? Para dar testimonio de Jesús, ¿no? A veces tenemos estos temores que nos frenan, ¿no? Lo contrario es el miedo que nos limita, que nos paraliza, que nos impide desplegar ese espíritu que quiere desplegarse, ¿no? Ese Cristo que golpea desde adentro para que lo dejemos salir, ¿no? Bueno, la carencia de parresía, que Pablo VI la llama la falta de fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro, ¿no? Dentro de la iglesia, a veces como ese acostumbramiento, ese pesimismo, esa queja, ese lamento, ¿no? Esa crítica que nos carcome, ¿no? Como una polilla que nos entristece, que nos quita como una apatía que, no, ya lo probamos, no funcionó, no viene nadie, no, tal cosa, ¿no? El ufa existencial, ufa todo, ¿no? Ufa porque hace frío, ufa porque hace calor, ufa porque es de día, ufa porque es de noche, ¿no? Entonces, esto se contradice a la alegría, ¿no? Del Evangelii Gaudium que nos decía Francisco, ¿no? El Evangelio de la alegría, ¿no? Bueno, salir de sí con fuerza para anunciar, la audacia y el coraje apostólico son constitutivos de la misión, ¿no? Bueno, acá cita ya en un documento lo que él había puesto en un apunte, ¿no? En el 136, Francisco lo cita, ¿no? Este documento es del 2018, ¿no? El que estamos ahora comentando, que es la Gaudete et Exsultate, ¿no? Dice que lo golpea para que lo dejamos salir, ¿no? Bueno, que Jesús nos venga a pegar un sacudón, dice, que nos saque de la modorra, que nos libere de la inercia, ¿no? Y nos moviliza el ejemplo de los santos, dice. Los santos sorprenden, desinstalan porque su vida nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante. ¿No? Qué hermoso, ¿no? Que mirar los santos para que nos animen, ¿no? Como un fervorín que nos inyecta y decir, mirá esta persona, cómo entregó su vida. Por eso el ejemplo de los santos nos anima, ¿no? No para que lo imitemos, sino para que nosotros descubramos nuestro propio camino, cada uno por su camino, decía Francisco, ¿no? Bueno, en comunidad va a ser la tercera nota, y en oración constante, ¿no? El valor de la oración. El capítulo quinto va a hablar del combate, que la vida cristiana tiene un matiz de combate contra nosotros mismos, ¿no? Contra las tentaciones, contra las dificultades, ¿no? Contra el demonio. Él va a hablar del demonio acá, algo más que un mito, no es un mito, es real, ¿no? Despiertos y confiados. Y va a hablar de la corrupción espiritual, que es muy interesante, ¿no? Cómo se nos va carcomiendo por dentro. Por eso tenemos que estar vigilantes y discernir los movimientos del espíritu dentro nuestro, ¿no? No dejar que el mal espíritu nos tome la casa, ¿no? Se nos vaya instalando de a poco a través de la soberbia, de la lujuria, de la gula, de la codicia, de los pecados capitales, ¿no? De la sedia, que es como la pereza espiritual, de la ira, ¿no? Entonces, cómo estar vigilantes y discernir para que justamente poder combatir estas pasiones, ¿no? O estas tentaciones, ¿no? Bien. Hasta ahí la Gaudete et Exsultate, ¿no? Podríamos también nombrar que Francisco, como buen argentino, vieron que los argentinos somos muy santeros, ¿no? Por ahí puede ser que esto lo traemos de nuestros ancestros, de los italianos, ¿no? Que tienen las romerías, o de España, ¿no? Que es muy santera, las novenas. Entonces, Francisco va también a invocar mucho a los santos, ¿no? Y va a canonizar santos latinoamericanos que van a ser también un momento muy importante para la iglesia, ¿no? Angelelli y los mártires riojanos, ¿se acuerdan? Muertos allá por el 76, ¿no? En La Rioja. San Óscar Romero en el 80, ¿no? Este obispo de Salvador que lo matan también, ¿no? El cura Brochero, más nuestro, Santo Cordobés, Mamantula, Santa Santiagueña. El gran cariño de Francisco por San José, ¿no? La advocación que él también trasladó a la Iglesia Universal de San José dormido, ¿no? Tal es así que en
en el año 2021 lo dedicó a San José, el año dedicado a San José, y escribió esta hermosa carta de la Patris Corde, ¿no? Otra gran devoción de Francisco fue a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? A quien él le tenía tanta devoción, que él también le dedicó una carta que comienza con estas palabritas en francés: sé la confianza, ¿no? Es la confianza y nada más que la confianza la que puede conducirnos al amor, ¿no? Y es hermosa esa carta, que resume en muy pocas páginas toda la espiritualidad de Santa Teresita, ¿no? En las Christus Vivit, que ahora vamos a ver algo de la Christus Vivit, que es la que escribe, por acá la tenemos, es una exhortación post-sinodal, después de que hubo todo un sínodo dedicado a los jóvenes, con gran participación de los jóvenes, le dedica todo un documento muy, muy lindo dedicado a los jóvenes, ¿no? En el 2019, ¿no? La Christus Vivit. Y ahí va a hablar, ahí va a citar cantidad de santos, venerables, santos que estaban en proceso. Bueno, a Carlo Acutis lo cita mucho ahí. Bueno, muchas, a Chiara Luce Badano, a Frassati, bueno, cantidad de santos que cita Francisco, ¿no? Muy santero, podríamos decir, pero con este cariño, ¿no? La amistad de los santos que nos animan a caminar en la santidad. El valor del discernimiento lo apunté como otra clave de Francisco, ¿no? Francisco va a recurrir mucho al discernimiento, le va a dedicar un capítulo en la Christus Vivit, y también le dedica un capítulo acá un numerito acá en la que vimos recién, la Gaudete et Exsultate, la importancia de saber discernir. Perdón, un capítulo le dedica en la Gaudete et Exsultate, ¿no? Poner sobre la balanza qué viene de Dios, qué viene de mal espíritu, qué me invita a Dios, a qué me llama, tener esta sabiduría espiritual, el olfato espiritual, para descubrir a dónde Dios me quiere llevar, qué me está diciendo, ¿no? Él va a usar mucho el discernimiento. Y de hecho, va a ser una catequesis. Vieron que los papas, los días miércoles, en los domingos hacen la oración del Ángelus, que salen al balcón y hacen la oración del Ángelus, ¿no? Que se reza por o se comenta la festividad del día. Eso los domingos al mediodía. Y los miércoles se hace una catequesis, se las conocen como la catequesis de los miércoles. Y generalmente los papás dedican ciclos de catequesis, ¿no? Entonces, miren todos los ciclos de catequesis que el Papa dedicó a temas de espiritualidad, ¿no? Le dedicó una catequesis a la oración, otra catequesis al discernimiento, otra catequesis al Espíritu Santo, otra catequesis a los vicios y pecados capitales y a las virtudes, ¿no? Después, bueno, a la familia, le dedicó también a la evangelización, ¿no? Esto está todo en internet. Si uno busca, por ejemplo, me interesa indagar más sobre el discernimiento, bueno, busca la catequesis del Papa y ahí las encuentra, ¿no? Son intervenciones muy cortitas, de una carilla, de 2 carillas, sobre varios temas, sobre este tema más global, ¿no? Como la oración, el discernimiento. Bien, también, bueno, ya decíamos que Francisco al tema de la misericordia le dedicó un año, ¿no? A abrir las puertas de la misericordia. Acá en la diócesis también lo recuerdan como algo muy lindo, ¿no? Las puertas que se abrieron de la misericordia, la celebración que se hizo en Dolores, ¿no? En la ciudad de Dolores por el año de la misericordia, las confesiones, los misioneros de la misericordia, ¿no? Como Francisco también nos invitaba a ser una iglesia misericordiosa, ¿no? No una aduana, sino ser el rostro misericordioso de Dios para los demás, ¿no? Y él va a decir que el nombre de Dios o el rostro de Dios es misericordia. Hay una tríada, 3 palabritas que Francisco usa mucho, si uno las busca en sus textos son muy recurrentes, que son estas 3 palabras, ¿no? La cercanía, la ternura y la compasión, ¿no? Que también tiene mucha fuerza en él, ¿no? Que nos invita a ser una iglesia cercana, una iglesia tierna y una iglesia compasiva, ¿no? No una iglesia que mira desde afuera, ¿no? Con esta psicología de príncipes, va a decir Francisco, que miran desde arriba, sino que se embarra, que se involucra, ¿no? Que se implica, que se complica la vida, ¿no? Maravillosamente, decía recién Francisco, ¿no? La ternura, ¿no? Él habla mucho de la revolución de la ternura, justamente que es cuando el amor tiene gestos delicados, ¿no?
de atención al otro, de cuidado del otro. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de la cultura del cuidado y cuando Francisco se anima a asumir todo el escándalo de los abusos, ¿no? Que lo vamos a ver en uno de los encuentros siguientes, ¿no? Y la compasión, ¿no? Una mirada compasiva, ¿no? Hacia el prójimo, hacia la humanidad, hacia uno mismo, ¿no? Bueno, después otro tema, hablando de la santidad y la espiritualidad, el tema de los jóvenes, ¿no? Francisco también tiene intervenciones muy lindas sobre los jóvenes. Como les decía, esta exhortación, la Christus Vivit, hay frases muy conocidas, ¿no? El hacer lío, el soñar en grande. Ustedes son el ahora de Dios, no es que son el futuro, sino que ahora son el presente, ¿no? Después, bueno, citando a Carlo Cutis, dice que no morir como fotocopias, sino como originales, ¿no? Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias, ¿no? No permitas que eso te ocurra, atrévete a hacer más, ¿no? Después el anuncio, las tres grandes verdades, y esto después va en el sínodo que va de la Amazonía, el Papa va a remitir a lo que dijo. Este sínodo es muy lindo, la exhortación post-sinodal de la Amazonía, que es en el 2000, que gracias a esta tenemos 2 misioneros allá en el 2020, y este pedido de Francisco, en querida Amazonía, bueno, nosotros como diócesis hemos respondido con 2 misioneros, ¿no? Y ahí Francisco dice, bueno, acuérdense lo que le dije en la Christus Vivit, ¿no? Estos 3 anuncios no pueden faltar nunca, dice, a los jóvenes, pero a todos, ¿no? Dice, 3 grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez. La primera es, Dios te ama. Disculpen, esto sería el querigma, ¿se acuerdan que decimos en el encuentro anterior? Volver a lo esencial de nuestra fe, no marearnos con las realidades secundarias, ir al carozo, al núcleo, a la médula, ¿no? Al caracú de nuestra fe. Dios te ama, nunca lo dudes. Más allá de lo que te suceda en la vida, en cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. No solamente a los jóvenes, a todos, en verdad, ¿no? Este es el querigma para todos. La segunda verdad. Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte. Nunca olvides que Él te perdona 70 veces 7. La tercera verdad consiste en que Él venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida el mal tampoco tendrá la última palabra, porque tu amigo que te ama quiere triunfar en ti. Tu Salvador vive. El Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo para que te llenes siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza. Bien, después va a dedicar un capítulo a jóvenes con raíces. Él ve que parte de los jóvenes que van perdiendo su identidad, ¿no? Jóvenes del campo que se van a las ciudades, que olvidan, esto lo va a decir mucho en la querida Amazonía, ¿no? La gente de la selva y de la Amazonía que se va a las ciudades y que pierde sus raíces, ¿no? Culturales, eclesiales, religiosas. Entonces los invita a los jóvenes a ser jóvenes con raíces, incluso todo el mundo de los inmigrantes, ¿no? Que nosotros lo vivimos también con nuestros jóvenes de nuestros pueblos, que a veces, bueno, van a La Plata o van a Buenos Aires a estudiar, y como a veces pierden esos valores que tienen en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, qué importante es que nuestros jóvenes tengan un punto de arraigo, le va a decir, ¿no? Que no se olviden de su cultura, no sientan vergüenza de quiénes son. Y miren qué lindo, el Papa cita a Pironio, ¿no? El santo nuestro, dice, entonces tampoco sirve que nos sentemos a añorar tiempos pasados. Hemos de asumir con realismo y amor nuestra cultura y llenarla de evangelio. Somos enviados hoy para anunciar la buena noticia de Jesús a los tiempos nuevos. Hemos de amar nuestra hora con sus posibilidades y riesgos, con sus alegrías y dolores, con sus riquezas y sus límites, con sus aciertos y sus errores. Y al final, un deseo para los jóvenes. Seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran atraídos por ese rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Eucaristía.
y reconocemos en la carne del hermano sufriente. Miren qué lindo cómo el Papa tiene esta genialidad, ¿no? El Cristo que adoramos es el Yo el Cristo que... domingo a las 11 tengo misa, a las 10 y pico me voy, ¿eh? Ahí está, buenísimo. Entonces, adoramos en la Sagrada Eucaristía y lo reconocemos en la carne del hermano sufriente. ¿Mm? Bien, la Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe, nos hacen falta. ¿Mm? Dice, cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos, ¿no? Como un abuelo que le habla con el corazón a sus nietos, ¿no? Bueno, y lo último que queda, que me quedan 10 minutitos, que es un pecado en 10 minutos resumir esta hermosa encíclica de Dilexit Nos, y después, bueno, pueden leer lo que les manda Lito, el resumen de todo esto de los textos, donde habla de la importancia del corazón, ¿no? En el corazón se juega todo. Si bien Francisco dedica esta encíclica sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo y habla de la devoción al Sagrado Corazón, sin embargo nos habla de tener un corazón, ¿no? De un mundo que está como líquido, que ya no hay nada sólido, sino que se va como perdiendo, escurriendo. Al mundo le falta vida, dice, le falta alma, le falta corazón, ¿no? La importancia del corazón, de la interioridad, ¿no? De no trabajar por la imagen, solamente por lo que aparece, por lo que mostramos en las redes, cuántos likes me dieron, cuánta gente compartió mi publicación, cuánta gente vio el video de esta charla re divertida. No, eso es vivir de la apariencia. Dice, vivamos desde lo más sagrado que tenemos, que es el corazón, ¿no? Y Francisco tiene esta genialidad. La intimidad no es lo mismo que el intimismo. La intimidad es tener esta intimidad con uno mismo y con Dios, pero intimismo sería encerrarnos en nosotros mismos, ¿no? En nuestro propio egocentrismo, ¿no? En nuestra propia autorreferencialidad, ¿no? Estas palabritas que le gusta tanto a Francisco, ¿no? Dice, si nos encerramos, nos asfixiamos, nos aislamos, ¿no? Entonces, el corazón te hace salir hacia el otro, ¿no? Y acaba de hablar del corazón de Cristo como un éxtasis continuo, ¿no? Miren qué lindo, solo el corazón puede acoger y dar un hogar. La intimidad es el acto, la esfera del corazón. Yo soy mi corazón, dice, ¿no? No somos ni los sentimientos, ni las emociones, ni los pensamientos, ni nuestra voluntad nomás, ni nuestra imagen, sino que lo que sintetiza nuestra identidad es nuestro corazón, ¿no? Por eso la Biblia le da tanta fuerza al corazón, ¿no? Que es la sede de todo, ¿no? El que resume un poquito y la síntesis que integra, ¿no? No la mente por un lado, los deseos por el otro, las emociones por el otro, la sexualidad por el otro, la afectividad por el otro, la voluntad por el otro, los impulsos, las pasiones, no. El corazón es aquel capaz de tener como un dominio, va a decir, un dominio político del corazón, ¿no? Que aplaca la agresividad, los deseos obsesivos, dice, hace que la inteligencia y la voluntad se pongan a su servicio, sintiendo y gustando las verdades, más que queriendo dominarlas, ¿no? En el número 13 dice, el dominio político, ¿no? Como si fuera, podríamos decir, el presidente de nuestra vida, ¿no? El que va armonizando las fuerzas, sin dejar a ninguna fuera, ¿no? Porque necesitamos toda nuestra vida, ¿no? Todo lo que es criatura es bueno, todas nuestras emociones, sentimientos, nuestro cuerpo, bueno, es bueno, tenemos que unificarlo, integrarlo con el corazón, ¿no? Que es también el lugar donde Dios habita, ¿no? Donde Dios vive. Bien, y acá habla algo muy lindo, ¿no? Dice de la inteligencia artificial, un gran tema de hoy en día, dice, en el tiempo de la inteligencia artificial no podemos olvidar que para salvar lo humano hacen falta la poesía y el amor, ¿no? Y acá habla de las empanadillas caseras, la lombriz que uno guarda en una cajita,
el dibujo que uno calca contra luz, bueno, cuidar un pajarito, bueno, como eso, los algoritmos no entran en eso. Dice el tenedor, ¿no? Con el que se hacen los repulgues, las bromas, la ventana, la pelota, la caja de zapatos, el libro, el pajarillo, la flor, se sustentan en la ternura que se guarda en los recuerdos del corazón, ¿no? Todo se unifica en el corazón, ¿no? Es el centro más íntimo, ¿no? Donde damos amor y recibimos amor, ¿no? Dice, cada ser humano ha sido creado ante todo para el amor. Está hecho en sus fibras más íntimas para amar y ser amados, ¿no? Fuimos creados para eso, ¿no? Y el corazón nos recuerda eso. Bien, y dice que el mundo va perdiendo el corazón, ¿no? El corazón de Cristo nos invita al éxtasis, a la salida, a la donación, ¿no? El corazón sagrado de Cristo que tiene compasión de esta tierra herida, para que nos ayude a recuperar lo que hemos perdido, que es el corazón, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si leemos la conclusión de la Dilexit Nos, ¿no? Lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito, miren qué genio, cómo, esto es lo que me encanta también de Francisco, cómo relaciona algo tan íntimo, podríamos decir, del corazón, con la Laudato Si, que es la ecología integral, y con la Fratelli Tutti, que es la amistad social y la fraternidad. Dice, lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales Laudato Si y Fratelli Tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo, ya que bebiendo de ese amor nos volvemos capaces de tejer lazos fraternos, Fratelli Tutti, y de reconocer la dignidad de cada ser humano, Laudato Si y Fratelli Tutti, y de cuidar juntos nuestra casa común, ¿no? Entonces el amor no queda encerrado en cuidar el corazón y nada más, sino que me ayuda a tejer lazos fraternos, a darme cuenta que somos una única humanidad, una sola familia humana, que cada ser humano es mi hermano, es digno, tiene esa dignidad infinita, y que somos parte de esta casa común a la que tenemos que cuidar y dejar de consumir, de explotar, de destruir, ¿no? Hoy todo se compra y se paga, y parece que la propia sensación de dignidad depende de cosas que se consiguen con el poder del dinero. Solo nos urge acumular, consumir y distraernos, presos de un sistema degradante que no nos permite mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y mezquinas. Bueno, gracias a Dios, el amor de Cristo está fuera de ese engranaje perverso. Y solo Él, miren qué lindo, Esta es una declaración cristológica importantísima. Solo Cristo puede liberarnos de esta fiebre, ¿no? Donde ya no hay lugar más para el amor gratuito, ¿no? Donde todo se compra y se vende. Te doy para que me des, ¿no? No hay gratuidad. Bueno, solo Cristo puede hacer que nuestro amor sea gratuito, por el placer de darnos, no para recibir algo a cambio, ¿no? Él es capaz de darle corazón a esta tierra y reinventar el amor allí donde pensamos que la capacidad de amar ha muerto definitivamente, ¿no? Cierra con un canto de la esperanza. Cristo nos restaura y nos vuelve a dar corazón, ¿no? La Iglesia también lo necesita para no reemplazar el amor de Cristo con estructuras caducas, obsesiones de otros tiempos, adoración de la propia mentalidad, fanatismo de todo tipo que terminan ocupando el lugar de ese amor gratuito de Cristo, de Dios, perdón, que libera, vivifica, alegra el corazón y alimenta las comunidades. De la herida del costado de Cristo sigue brotando ese río que jamás se agota. Qué hermoso, saber que esto no se agota jamás, ¿no? Que no pasa, que se ofrece una y otra vez para quien quiera amar. Solo su amor hará posible una humanidad nueva. Pido al Señor Jesucristo que de su corazón santo broten para todos nosotros esos ríos de agua viva, que sanen las heridas que nos causamos, que fortalezcan la capacidad de amar y de servir, que nos impulsen para que aprendamos a caminar juntos hacia un mundo justo, solidario y fraterno. Eso será hasta que celebremos felizmente unidos el banquete del reino celestial
allí estará Cristo resucitado, armonizando todas nuestras diferencias con la luz que brota incesantemente de su corazón abierto. Bendito sea. Bueno, hermosa, cada encíclica es un tratado de espiritualidad, ¿no? La verdad que podemos hacer un retiro con cada encíclica. Esto es un pantallazo muy general, ¿no? Fíjense que Francisco empieza con la alegría, su magisterio empieza con la alegría del Evangelio y la evangelización y concluye con el amor, ¿no? Que es el que resume un poquito todo, ¿no? El amor no pasará jamás, ¿no? Que es lo que vamos a hacer eternamente en el cielo, no vamos a hacer otra cosa más que amar. Siendo las 21:30, no quiero, ya como se dice, extenderme, así que bueno, muchas gracias por su tiempo y dejamos acá, Gracias. ¿no? Hasta el próximo martes. Muy bien. Si querés dejar de compartir, Gracias. nos saludamos. Muchas Gracias. 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 Nos Gracias, vemos. Juan. Gracias. Gracias, Padre Juan, y gracias, Lito. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre Juanito. Chao, Tere. Nos Hasta vemos el mañana. martes. Bendecida Nos noche. vemos. Gracias Sí. igualmente. Gracias. Gracias. Chao, Tere. Gracias. Nos vemos.